a todos los que se han conectado. Realmente es una bendición poder verlos y sobre todo en un día festivo aquí en Colombia. Es maravilloso. Como dice el apóstol Pedro, decía: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces creo que esas palabras son las que nos mueven a estar juntos, las que nos mueven a conectarnos y a poder seguir recibiendo de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y deseo que reciban mucha gracia a través de la enseñanza del día de hoy. Permítame un momento, por favor. Ahora sí. No, pero sí pasa. Ok. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo establecer el sistema para los nuevos creyentes. ¿Alguien que quiera decirme en qué fue que quedamos? ¿Se acuerdan que les dije, recuérdenme en qué quedamos? Pastor Andrés, iniciábamos el sistema para los nuevos. Ahí vamos a iniciar y quedamos atentos. Ok, muy bien, muy bien. Mi pastor, íbamos en lo que era el carnet que se le da al nuevo. Sí, del Departamento de Consolidación. Pastor muy Andrés, bien. no habíamos visto todo el sistema para los nuevos, quedamos ahí. O sea, Ok, muy bien. Hablado solo el carnet. Muy bien, mi amada pastora. Muchas gracias, los pastores. Muchas gracias. Hola, pastor, bendición. Sí, yo pido un favor para que mandara una fotico sobre el carnet para tener idea cómo. Ok, vamos a mandar una fotico a los grupos para que los puedan, Ya estaba en el grupo, pastor. ¿Sí? Ya la había enviado usted, ¿no? Sí, ya la envió al grupo. Ya se envió la foto, ¿cierto? Ok, bueno, volvemos y la enviamos. Vamos entonces ahora. Voy a pedirle al pastor Ovidio que por favor haga la oración de inicio y empezamos la clase del día de hoy. Amén. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque estamos involucrados en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque así como dijo el Señor Jesús cuando era un niño, en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Gracias por este entrenamiento. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Muchas gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a hacer vamos a pasar por un momento en lo que es el departamento de consolidación, ¿sí? La persona que está dentro del departamento de consolidación tiene que tener una vida de constante oración. Hubieron tres personas que se estuvieron enseñando la semana pasada. ¿Cuáles eran esas tres personas que conforman ese equipo? A ver, alguien que me diga. El líder, el EBS y la persona de apoyo. EBS y la persona de apoyo. Ok, muy bien. ¿Qué significa EBS en español? Estudio de Biblia para Evangelismo. Muy bien, excelente, excelente. ¿Cuál es la labor del EBS?
es el que está pendiente del mensaje evangelístico, como una especie el que discipula y el que enseña. Bueno, es el que, muy bien, es el que está pendiente de las personas, ¿cierto? El que se encarga de cuidar. El IBS, muy bien, el IBS es la persona más importante para los nuevos creyentes, ¿sí? Es la persona que se encarga de cuidar por 4 semanas al nuevo, es quien también lleva al salón de aceptación al nuevo y lo acompaña cuando llega a la iglesia, y a lo último lleva al salón o donde ustedes tienen ese lugarcito que separan a los nuevos, ¿sí? Es la persona que le hace seguimiento desde el primer día que asiste a la iglesia, ¿sí? Entonces, en ese seguimiento lo llaman en el transcurso de la semana, cómo llegaste, cómo te sientes, cómo estás, oran juntos, sea por teléfono o una visita en la casa, ¿sí? Por 4 semanas debe estar pendiente de nuevo, si ha ido, si ha faltado, siempre estar muy pendiente en todo, ¿no? Y debe rendir cuenta tanto a su líder de zona como al líder de consolidación. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, quién es el IBS. Amén. Y pues obviamente el líder tiene que saber todo lo que hace el IBS, y el líder tiene que saber todo lo que hace esa persona de apoyo también. Ahora, en el departamento de consolidación, la persona que maneja el departamento de consolidación tiene que tener una vida de constante oración, una vida de constante oración. Eso es muy importante, tener claro el mensaje del evangelio. Es decir, de que esa persona de consolidación tiene que tener la torre del trono celestial. Cuando hablamos de la torre del trono celestial, estamos hablando del contenido, el contenido, que es Hechos 1:1. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que lo lea. Hechos 1:1. Ahí vamos a encontrar un IBS en el primer libro, después de que el Señor Jesús se va al cielo. Vamos a encontrar un IBS con un contenido muy concreto. A ver, ¿quién lo lee? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Exactamente. Hasta el día... ¿Sí? ¿Continúo? Ok, sí, continúa. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, el departamento, el que dirige el departamento de consolidación, tiene que tener una vida de constante oración y tiene que también tener el mensaje del evangelio claro. Si ven, por ejemplo, aquí a Lucas estaba dando testimonio ya de su segundo tratado que le enviaba a Teófilo, ¿sí? Ahora, cuando ustedes leen la historia de Teófilo con Lucas, se van a dar cuenta que siempre en el primer tratado, ¿me están escuchando? ¿Sí me escucho? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Okay. El primer saludo que Lucas le da a Teófilo, ¿sí? Le dice excelentísimo Teófilo. ¿Y por qué él lo trataba de excelentísimo Teófilo? Porque Teófilo era una persona que estaba apenas conociendo a Cristo. Entonces, Lucas lo llevaba en ese proceso. El departamento de consolidación, el líder de grupo, es decir, el departamento de consolidación y ese grupo de 3 deben tener muy claro cómo deben tratar las personas. Las personas no se les puede tratar como si ya tuviéramos una confianza de hace muchos años. No, tiene que haber un trato muy específico. Y por eso, allí Lucas, cuando trata primera vez con Teófilo, ¿sí? Lucas es ese IBS que está lleno de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús habló. Lucas es ese IBS también, o ese departamento de consolidación, o ese grupo que tienen que ser todos uno solo. Entonces,
es esa persona que tiene claro las cosas del reino. Le interesan, para él primero son las cosas del reino que no las de la tierra, ¿sí? Y por otro lado también, ese departamento de consolidación y ese grupo de 3 tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Eso es algo que tienen que tener muy claro, muy claro. Entonces, tienen que tener el contenido de solo Cristo, que es Hechos 1:1. Tienen que tener solo reino, Hechos 1:3. Y tienen que tener solo Espíritu Santo, Hechos 1:8. Así tienen que ser, pero tienen que ser personas que sepan tratar a los demás. No podemos poner personas déspotas ni personas así como una lija de esas gruesas, que eso se raspa a uno y eso causa dolor, causa daño. No podemos poner personas con legalismo ni personas con algún tipo de religiosidad extraña. Tienen que ser personas que realmente estén vestidos y estén vestidas de la imagen de Cristo. Porque si no, lo que van a hacer es coger a esa persona que viene con dolor y agregarle como más dolor o agregarle más preocupación. Entonces, ¿qué nos enseña Lucas? Ustedes lo van a averiguar y se van a dar cuenta. Perdón un momento. Y se van a dar cuenta el trato, como Lucas empieza allí con Teófilo, ¿sí? ¿Quién era Teófilo? Teófilo era un hombre de gobierno. Era como un alcalde de aquella época, ¿sí? Era un hombre, un líder espiritual de gobierno. Y por eso Lucas le dice, excelentísimo Teófilo. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 1:1. Ok, vamos a leer Lucas 1:1. Mi esposita lo va a leer rápidamente. Ok. Ya vamos a leer esa escritura para que ustedes lo vean. Permítame un momento, por favor. Ok, Lucas capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren lo lindo que es esto. Yo quiero que usted sienta la escritura, que la sienta, que usted se vea en ese contenido en su corazón. Vamos a leerlo desde el versículo 1, todos juntos. A ver, saquen sus Biblias y vamos a leer desde el versículo 1, todos juntos. ¿Ya estamos listos? Levanten su manito si ya están listos, por favor. Ok, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pastor, ¿me repites la cita? Es que aquí no se escucha bien, por favor. Buenas noches. Miren, les voy a pedir un favor, cuando yo esté leyendo ya, ¿sí? No interrumpan la lectura, sino... Pastor, buenas noches. Alguien que escriba la lectura, por favor, ahí en los mensajes y de ahí la pueden buscar. Pero entonces, si estoy leyendo, por favor, no interrumpan la lectura. Vamos a volver a leer otra vez. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí viene algo muy importante, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, lo primero que debemos aprender aquí es de que una persona de consolidación, ¿sí? Debe tener por lo menos un grado de conocimiento de la historia, porque asimismo
van a ser instruidos todas las personas. Es decir, debe conocer por lo menos concretamente el evangelio. ¿Por qué y para qué vino Cristo a la tierra? ¿Sí? Porque si ponemos personas allí que no tienen conocimiento de lo más básico, una persona con un básico vamos a decir, de que conozca bien qué es el evangelio, puede convertirse, pues obviamente, en un líder de consolidación o parte de este grupo de 3. Pero tiene que tener, ahí, punto número 2, tiene que tener el mensaje bien organizado, bien organizado. Dese cuenta que aquí hace énfasis a poner en orden la historia, en orden la historia. Cuando tenemos en orden la historia, podemos transmitir el mensaje con fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado durante muchas generaciones? Durante muchas generaciones lo que ha pasado es que la historia se ha entregado en desorden. Entonces, por eso es que muchos predican es de Moisés, muchos predican es de Elías, muchos predican es del poder de Eliseo, muchos predican es del fuego y del misticismo y de muchas cosas, ¿sí? Pero cuando se pone en orden la historia, entonces nos damos cuenta que la historia misma, como dice Lucas capítulo 24, versículo 44, ¿sí? Fue escrita para que conozcamos que Jesús es el Cristo. Por eso Jesús en Lucas 24, 44 dice, estas cosas son las que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces, el mismo Señor estaba declarando, mi historia tiene un orden. El mismo Señor estaba enseñando de que debemos tener claridad de qué fue lo que habló Moisés, de qué fue lo que habló Elías, de qué fue lo que hablaron los reyes de la tierra. Porque si no tenemos la historia en orden, pues simplemente empezamos a formar un movimiento incorrecto, ¿sí? Cosas extrañas dentro de la iglesia. Y empezamos pues con este mismo modelo, por ejemplo, que les estoy entregando para que hagan la consolidación, pues lo toman, pero la enseñanza no es correcta. Entonces, lo importante, más de esta enseñanza que estamos tomando hoy, de cómo crear el sistema, es que a las personas dentro del sistema, cuando se les enseñe, se les entregue el mensaje organizadamente. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Podemos coger este sistema, escuchen aquí, podemos coger este sistema que yo les estoy enseñando, ¿sí? De 4 semanas, del IBS, de todo, implantar nuestro propio orden. Ah, no, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así. A mí me enseñaron así. No se trata solamente de lo que nos han enseñado, se trata es de que si lo que yo he aprendido durante todos estos años realmente va en la misma dirección con Cristo. Porque aquí este IBS, como lo es Lucas, ¿sí? Empieza primeramente con un excelentísimo trato, una excelentísima amistad con respeto. Pero des en cuenta, Lucas hacía que esta persona se sintiera como, wow, que se sintiera lo mejor, Así tenemos que hacer sentir a esas personas que vienen por primera vez. Si usted ve una persona que entra a la iglesia y es como si entrara un animalito, muchas veces a la iglesia, mire, yo he estado en lugares donde se mete muchas veces un perrito y es como si nada. Y puede hacer hasta chichi por ahí en una silla y es como si nada. Entonces, así no se pueden tratar los nuevos creyentes o las personas que vienen a la iglesia por primera vez. ¿Cómo estaba tratando Lucas, por ejemplo, a Teófilo? Lo estaba haciendo sentir como que él es la persona más excelente con la que se ha encontrado. Lucas tenía una actitud maravillosa para poder consolidar las personas. Lucas era una persona que transmitía el mensaje con mucho orden y con mucho respeto, no haciendo sentir a las personas como lo peor, no haciendo sentir a las personas como que lo que saben no sirve, no haciendo sentir a las personas como que no están bien. No, excelentísimo Teófilo. Te estoy mandando este mensaje organizado, ¿sí? Te estoy entregando esto que dice la historia
con mucha diligencia desde su origen, y te las estoy escribiendo a ti en orden, oh excelentísimo Teófilo. Wow, realmente esto es algo que agrada mucho nuestro corazón. Esto es algo que agrada mucho nuestro corazón, de que encontremos estos hombres de la Biblia como Lucas, que era un médico, ni siquiera su rama era ser un predicador o era ser un pastor, sino que simplemente era un médico. Pero como médico había quedado tan impactado de que Jesucristo, aparte de que le dio la sabiduría de la medicina, se dio cuenta de que Jesucristo estaba por encima de cualquier medicina y de cualquier cosa. Y impactó tanto su corazón que quiso organizar la historia desde el principio. Y cuando se encuentra con Teófilo, empieza a discipularlo correctamente. No se tomó la confianza como por primera vez, que mucha gente coge y se toma la confianza y trata a la gente como si ya lo conociera de años. No, mis hermanos, así no tiene que ser. Cuando una persona llega a la iglesia, usted no lo puede tratar como si ya lo conociera de años. Tiene que tratarlo con mucho respeto. Con mucho respeto, sea desde la persona más pobre, que viva en el barrio más pobre, o sea que la persona que viva en el barrio de clase media o que viva en el barrio de clase alta. Usted a todas las personas tiene que saber recibirlas con mucho respeto. Y esas personas que están dentro del equipo de consolidación, el equipo de 3, en la entrada del templo, todos los que cumplen una sola función, que se mueven, que tienen un movimiento de vida para llegar al objetivo de que esta persona sea consolidada, tienen que tener un mismo sentir, un mismo corazón y una misma alma, un mismo pensamiento. Todos tienen que fluir como un motor de un carro, así, todos al mismo tiempo, sin que ninguno se estrelle con el otro, ¿sí? Todos bien sincronizados, bien sincronizaditos, todos desde la entrada, desde que se recibe al nuevo, en el transcurso de la semana. Tiene que haber un sistema como el de un motor, que se mueva bien, Pero lo más importante es esa actitud que nosotros tenemos hacia los nuevos. Presten mucha atención. ¿Qué le dice Lucas a Teófilo? Oh, excelentísimo Teófilo, no había una confianza. Ahora vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 1, para que ustedes se den cuenta, ya después de que se vuelven hermanos, ya después de que se conocen, ya después de que hay una amistad, ¿sí? Permítame un momento, por favor. Ya después de que hay una amistad y de que ya empieza a haber empiezan a intimar, ¿sí? A tener un compartir continuo. Entonces empieza a haber una relación diferente. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces ya no le dijo excelentísimo Teófilo. ¿Por qué? Porque ya Teófilo se había convertido en un discípulo. Ya Teófilo ni siquiera le interesaba si le decían excelentísimo, ni siquiera le interesaba si le decían don Teófilo o señor Teófilo. No, ya era un discípulo. Tenía la corriente del evangelio. Entonces, no esperes de pronto que alguien que es nuevo se sienta bien si lo tratas como si ya fuera un discípulo. No. Tienes que tratarlo como una persona que está apenas llegando a la iglesia. Tienes que tratarlo como un niño espiritual, como una persona que apenas va a empezar a beber leche espiritual. No lo puedes tratar como una persona que ya come vianda o alimento sólido, porque no es lo mismo. Es como nuestros bebés. Yo recuerdo que cuando mi hija Keila nació, eso era una ternurita. A mí me daba hasta temor cogerla, porque le da uno como temor de que las manos de uno la lastimen, entonces uno no sabe cómo cuchillarla, cuando lloraba se ponía uno como nervioso, uno no sabía qué hacer. Entonces todo era con mucha delicadeza, con mucho tacto. ¿Por qué? Porque es un recién nacido, y hay que saberlo consolidar. Entonces la persona tiene que tener muy claro el mensaje y debe tener el mensaje en orden, Entonces allí tienen que tener mucha claridad en ese sistema que van a establecer dentro a los nuevos creyentes. El IBS, el equipo de 3, el departamento de consolidación, tiene que tener el mensaje del evangelio en orden. Entonces, en cada culto, deben estar muy atentos de aquellos que llegan por primera vez y anotarlos en la ficha de nuevos. Acuérdense, en cada culto.
La persona tiene que ser una persona dedicada, que realmente le interesen las almas nuevas. No pongan allí una persona que ustedes tengan que decirle todo el tiempo, venga, pero ponga atención, hermano, pero venga. No. Tiene que ser una persona que ustedes realmente identifiquen, que el Espíritu Santo de Dios los guíe. Esa persona sea descubierta por el mismo evangelio y que sepa la importancia de las almas que llegan a la iglesia. Acuérdense de la ficha de los nuevos, ya la tienen, ¿cierto? Entonces a esa persona se le debe asignar un IBS según su dirección. También estar en continuo contacto con ese IBS, ¿sí? Por ejemplo, Yuri, que es la líder de consolidación de nuestro departamento, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? Ella como líder debe dar cuenta cada domingo después del culto acerca del avance o el estado de este departamento. Ella tiene que darme cuentas a mí o debe darle cuentas a mi esposa, la pastora Daniela. Tiene que estar muy pendiente de esas almas. ¿Qué debe hacer el departamento de consolidación? Debe entregar un papel, debe entregarnos a nosotros un papel donde se estipule los nombres de los nuevos, ¿sí? Y entregar los mismos nombres audiovisuales para que los proyecten en la pantalla. ¿Estamos aquí todos? ¿Para qué los proyecten en la pantalla? Entonces, si llegan unos nuevos a la iglesia, el departamento de consolidación que está allí dentro de la iglesia toma los nombres y ya esos nombres se le pasa al departamento de audiovisuales, es decir, a los que manejan el computador, que ponen allí en el videobill las canciones, y al final, ¿qué tienen que hacer? Dar un saludo a estas personas. Como les dije, no pasen a las personas al frente. Utilizábamos mucho el versículo que dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles y delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces utilizamos este versículo y decíamos, si usted pasa aquí al frente, usted está confesando a Dios delante de los hombres. No, simplemente con que ya esté en la iglesia, ya está confesando a Dios delante de los hombres. Entonces no hay necesidad ni siquiera pasarlo al frente para que reciba a Cristo. El pasar al frente no es como una condición de que si tú pasas al frente recibes a Cristo. Si no pasas al frente, entonces no recibes a Cristo. Entonces pensamos que los que se quedaron en la silla no recibieron a Cristo porque no pasaron al frente. Ojo con ese pensamiento, porque ese pensamiento no lo encasillaron a muchas personas. Si la persona no pasa al frente, entonces porque no quiere recibir a Cristo en su corazón. Y yo he visto muchas personas que han pasado al frente y nunca cambian, siguen viviendo lo mismo. Y he visto personas que nunca han pasado al frente y son íntegros y siguen la palabra del Señor. Entonces nuestro estándar no es quién pasa al frente o quién no pasa al frente. Nuestro estándar es hacer sentir estas personas como que han llegado al lugar donde realmente va a haber solución para sus vidas. Han llegado a un mundo maravilloso. Escuchen esto, por favor. Tienen que pensar que llegaron al mejor lugar. Y ese lugar al que llegaron tiene que producirles volver. Entonces, ¿qué era lo que Jesús tenía que hacía que la gente quisiera seguirlo? ¿Qué era lo que Jesús hablaba que la gente quisiera seguirlo y quisiera escucharlo? Nuestra iglesia tiene que estar impregnada de Jesús. Nuestra iglesia tiene que estar impregnada del amor de Cristo. Pero nuestra iglesia tiene que estar impregnada del orden establecido que Dios ha dado para que todas las personas entren dentro de esa corriente. Y cuando hablo de un orden, es el sistema que se debe tener. Si se tiene este sistema desde el departamento de consolidación, entonces vamos a poder ir de generación en generación. Y algo que quiero, mire, el Espíritu Santo, gracias Señor. El Espíritu Santo me trae a memoria, estuvimos en un restaurante que se llama Sakura se llama, ¿cierto? El restaurante se llama Sakura, queda al lado del Centro Comercial Plaza de las Américas para que quiera ir a comer. Hoy es muy delicioso, lo recomiendo. Se va a sentir usted como por allá en Asia. Pero estábamos allí en ese restaurante y había algo que yo analizaba mientras que el Señor nos cocinaba en aquella paila y hacía salir ese fuego hacia arriba. Eso es un espectáculo maravilloso. Y algo que se me venía a la mente era esto. Decía yo, ¿cómo este hombre con tanto talento y con este sabor tan delicioso,
no tiene una cadena de restaurantes por toda Colombia, porque es que realmente uno reconoce cuando el sabor de una comida se puede extender por toda Colombia, y uno reconoce cuando un sabor es de alta calidad y que se puede vender solo, uno lo reconoce. Así mismo es el evangelio. Cuando el evangelio es bien ordenado y bien organizado, pues uno lo reconoce. ¿Estamos aquí todos? Pero había algo. Este hombre sabía algo, pero le faltaba un sistema. Un sistema. Entonces, podemos saber algo, pero eso no es suficiente. Tenemos que establecer un sistema. Y ese sistema va a hacer que se traspase el mensaje y el legado de generación en generación. Entonces, hablaba yo allí con unas señoras que estaban allí, que eran como amigas del dueño, y yo les decía, si ustedes establecen un sistema, ¿sí? Y empiezan a enseñar a otras personas, y les pagan un buen sueldo, esto va a crecer muchísimo porque el alimento es muy rico, es muy especial, el sabor es muy al punto, es un sabor súper agradable, pero tienen que multiplicar el sistema. Y le explicaba y le decía, ¿a qué me refiero con multiplicar el sistema? Tienen que saber cuál es la medida de sal de cada comida. Tienen que saber cuáles son los ingredientes específicos de cada comida. Entonces, si la receta, si desde la receta hay una cantidad perfecta, y cada plato tiene su receta con su cantidad perfecta de porción y de medidas exactas y concretas, pues entonces va a poder traspasar a otra persona que pueda aprender las mismas medidas. ¿Me estoy haciendo entender? Estoy aquí. Mueva la mano si me estoy haciendo entender, por favor. Ok, entonces voy a poder traspasar el mismo sistema a otra persona que va a poder abrir otro restaurante. Y esa es la manera en cómo traspasamos el evangelismo. No cambiamos nada. El evangelismo o el sistema de Dios no es cambiar las cosas por algo que yo crea que es mejor o que yo crea que es más efectivo. No. No, si ustedes se dan cuenta, la Iglesia Católica tiene un sistema. Tiene un sistema. Y cada año repiten lo mismo. Repiten lo mismo. Los musulmanes tienen un sistema y no lo cambian. Los mormones tienen un sistema y no lo cambian. ¿Sí? Los testigos de Jehová tienen un sistema y no lo cambian. Todos tienen un sistema y no lo cambian. Pero ¿quiénes lo cambian constantemente? Nosotros. Cada año una cartilla diferente, un discipulado diferente, a ver en qué le pegamos realmente, donde tiene que ser. Necesitamos el sistema de Cristo. Y el sistema de Cristo está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Este sistema de 3 que yo les estoy hablando es un sistema que está en la Biblia. Empieza desde Aarón, Moisés y Ur. Grupo de 3. Ahí estaba ese grupo de 3. El Señor Jesucristo se llevaba muchas veces a Jacob y a Pedro, o a Juan y a Pedro, grupo de 3. Ahí estaba ese grupo de 3. Asimismo también, por ejemplo, Pablo, Aquilas y Priscila, grupo de 3. Grupo de 3. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Pablo era el líder espiritual, Aquila y Priscila, allí estaba el IBS y estaba también el líder, la persona de apoyo, que inclusive organizaban bien el mensaje, aún aquellos líderes que tenían mayor rango como Apolos. ¿Se acuerdan que Aquila y Priscila fueron de Apolos y le ayudó a corregir más concretamente el mensaje para que pudiera transmitirlo mejor en su iglesia? Entonces, eso es el grupo de 3. Ese es el equipo de consolidación. Es un equipo de mucha influencia dentro de la iglesia. Creo que es uno de los equipos más importantes que debe tener una iglesia. Porque si no tiene una iglesia, un equipo de consolidación, entonces va a suceder lo que sucedía con Pedro y con las redes, que fue con la escritura que empezamos. Lo que entra por un lado se va por otro. Lo que entra por un lado se va por otro. Lo que entra por un lado se va por otro. ¿Se acuerdan la pesca milagrosa? La estuvimos estudiando. Allí en la pesca milagrosa, Pedro cogió y abarcó muchos peces, porque creyó en la palabra de Jesús, hizo exactamente lo que Jesús lo mandó a hacer. Hizo exactamente lo que Jesús le mandó a hacer. Pero ¿qué carecía Pedro? De un sistema. Estas redes tenían que fortificarse.
Esas redes tenían que fortalecerse porque se emocionaron, se pusieron felices, la pesca milagrosa, nunca habían visto tantos peces en su vida. Wow, encerraron cantidades y cantidades de peces y estaban tan emocionados que esa misma emoción del peso de las barcas empezó a hundir inclusive a las otras barcas. Se convirtió en un problema para ellos mismos. Se rompió la red. Se dieron cuenta que todavía no estaban preparados. Se dieron cuenta que todavía tenían que aprender, tenían que caminar con Jesús, tenían que seguir a Jesús, tenían que ver a Jesús, tenían que escuchar a Jesús, tenían que vestirse de Jesús. ¿Cómo iban a alimentar 5,000? ¿Cómo iban a alimentar 3,000? ¿Cómo iban a llegar a hacer todas estas cosas si todavía no estaban preparados? Ni siquiera estaban preparados para morir. Por eso Jesús le dijo a Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora, lo que yo te estoy diciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. El mismo Señor le decía, ahora no entiendes lo que hago, pero más adelante lo vas a entender. Entonces el sistema es muy importante y tienen que ser personas que entiendan lo que hacen. Entienden lo que hacen. Porque si entienden lo que hacen, van a dar la vida por esas almas. Van a dar la vida por esas ovejas. No van a jugar al equipo de consolidación. No van a jugar al equipo de la iglesia. No van a jugar al equipo del grupo de 3. No, son personas que son reales en sus corazones. Reales. Y si tienes solamente un grupito de 3 y una persona de consolidación en la iglesia, tampoco te preocupes porque pienses que tienen que ser muchas. No, son unos poquitos. Y esos poquitos empiezan a mover todo y se empieza a generar el sistema y el sistema empieza a crecer. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que esta palabra quede allí grabada en sus corazones. Mucha gentileza para los nuevos. Mucha gentileza para los nuevos. Mucho cariño para los nuevos. Mucho respeto hacia los nuevos. No los tratamos como personas que ya conocemos y los tratamos como personas que realmente merecen mucho respeto. Y ya cuando se crea una confianza, aún así tiene que existir un respeto. Amén. Ahora, vamos ahora al sistema para nuevos. Anoten allí. Ingresa la persona nueva por primera vez y recibe la palabra del púlpito. Es decir, llega a la iglesia. ¿Ya el video se puede ver? ¿No? Habíamos preparado un video, sino que nos falta todavía una parte. Así que el próximo lunes vamos a transmitirles un video en la enseñanza desde una persona que gana un alma para Cristo. Va a ser algo divertido. Tratamos de hacerlo teníamos nuestras voces en el video, pero esas voces son como voces de caricatura. Así que vamos a transmitirles un video de cómo se gana una persona para Cristo, qué es lo primero que tiene que hacer. Todo esto que estamos enseñando aquí lo vamos a ver en un cortometraje de un video la próxima semana. Entonces dice, ingresa la persona nueva por primera vez y recibe la palabra del púlpito. Finalizando el culto, se hace oración desde el púlpito por los nuevos. Finalizando el culto. Deben hacer esa oración por esas personas nuevas. ¿Sí? Acuérdense que oran por las personas nuevas y oran por las personas que se ganaron esas personas para Cristo. ¿Ven? Muy importante que tengan los nombres de las personas nuevas y de los nombres de los evangelistas que ganaron esas personas para honrarlos también. Quien lo invitó, esa persona quien lo invitó, debe registrarlo en el departamento de consolidación. Registrarlo. Se le asigna una zona y se le asigna un IBS según su dirección. Deben sentarse y meditar en ese sistema y empezar, que esto no quede solamente en palabras y allí escrito, sino que deben empezarlo realmente. Así empiecen con un grupito. Se lleva a quien esté encargado de compartir el camino de salvación y hacer la oración de fe. Es decir, que una vez terminado el servicio, a esta persona se le lleva, ¿sí? Se lo voy a poner así rápidamente. Llega a la iglesia, recibe la palabra, el mensaje del púlpito, qué sé yo, si vas a compartir la cena del Señor, comparte la cena del Señor, si pide los diezmos al principio o al fin, bueno, ya toda la liturgia que tienes como sistema dentro de la iglesia, y al final, entonces,
dar la bienvenida a los nuevos. Recuerden no pasarlos al frente, tratarlos como personas excelentísimas, excelentísimas personas, ¿sí? Entonces se ora por ellos, se pronuncian los nombres, se ponen los nombres en la pantalla se ponen los nombres con el tema de audiovisuales. Entonces ellos ven sus nombres allí, ellos dicen, wow, hasta los nombres ya nos están conociendo, se sienten súper bienvenidos. Hay una oración por ellos, se hace una oración por los que los invitaron, y de ahí, terminando el servicio, inmediatamente se les lleva a la persona que les va a dar el camino de salvación. El camino de salvación 5 minutos. El camino de salvación 5 minutos. Y que haga la oración de fe. La oración de fe. Entonces, la oración de fe, por ejemplo, la oración de fe, nosotros tenemos una oración que tiene los dos complementos. Tiene el complemento, tiene 3 complementos. Juan capítulo 1, versículo 12, que es recibirlo. Tiene el complemento también de Mateo capítulo 16, versículo 16, que es reconocer que Jesús es el Cristo. Y tiene el complemento de Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Entonces nuestra oración dice así: amado Padre Celestial, gracias te doy por este momento. Quiero pedirte que me perdones por todos los pecados que he cometido en mi vida. Quiero pedirte que me salves. Yo me arrepiento de todos mis pecados y creo y confieso que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien vino a esta tierra para morir por mí, pero Dios el Padre le resucitó de los muertos y ahora vive. Abro mi corazón y te pido que entres en mi vida y la cambies para siempre. He orado en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ahora, cada uno de ustedes debe saber la oración de fe. Debe saber la oración de fe. Tiene que haber un orden en todo el equipo de trabajo, todo líder de la iglesia, todo pastor de la iglesia, toda persona de consolidación, persona del grupo de 3, los niños de escuelita dominical, todos deben tener una misma oración de fe, para que ellos sepan cómo guiar en la oración de aceptación a una persona que han ganado para Cristo. Pero esa persona a la cual tienen que llevarle la persona nueva que termina el servicio y llevan la persona nueva, tiene que saber el camino de salvación concretamente. No debe demorar más de 15 minutos. Procurar que se demore 10 minutos nada más. 10 minutos. Cuando yo estoy en la iglesia y yo veo una persona que se demora 15 minutos en entregar el mensaje a esa persona, realmente ahí me empieza como a crujir el estómago, ¿Por qué? Porque me doy cuenta que realmente no ha estudiado, que no estudia, que no se capacita, que no le pone el empeño que debería hacer. En 10 minutos, porque esas personas se quieren ir para la casa. Recuerden que son personas que no están acostumbrados a estar en la iglesia. Entonces, en 10 minutos, sientas a la persona, y en ese momento que sientas a la persona, en 5 minutos tienes que transmitirle el mensaje de salvación de 5 minutos. Después del mensaje de 5 minutos, hacen la oración de fe. Y te quedan como 4 o 3 minutos para despedirse, para despedirse de esa persona, para decirle a la persona lo maravilloso que es y para dejarle saber que es muy importante para nosotros que regrese a la iglesia, pero es más importante para Cristo porque ahora se ha convertido en un hijo de Dios. Entonces es muy importante que las personas que van a hacer esa bienvenida y le van a transmitir el mensaje de 5 minutos y le van a transmitir la oración de fe, no sean personas que se tomen 20 minutos, media hora. Tienen que ser personas que hagan caso, ¿sí? Que hagan caso. Ahora, se realiza la ficha de información, ya la ficha ustedes la van a tener, y se registra en la base de datos, Procuren siempre tomarle una fotico, siempre tienen que tomar una fotico para que sepan quién es. Se le entrega también una oración impresa para que la lleve a casa, si tengan una guía para aprender a orar. Son personas que no saben orar, entonces preparen una buena oración, ¿sí? Que encierre el marco de todas las cosas, y pues usted le dice, mire, esta oración se la damos para que usted la practique en casa, para que usted ore
y allí usted va aprendiendo a orar, va aprendiendo cómo es la manera como nos expresamos delante de Dios. Amén. Así tiene que ser. No le diga, no ore el Padre Nuestro. No. Deje que él mismo vaya descubriendo las cosas. Y si ora el Padre Nuestro, igual no está orando mal. Jesús oró el Padre Nuestro. ¿Sí? Así que tampoco se metan como en ese sistema. Ay, pero es que si lo repito. No, ahí hablaba unas repeticiones vanas, unas repeticiones que realmente no eran de corazón. Eran personas que oraban en público, personas que querían ser vistos por los hombres con vanas repeticiones. Pero orar el Padre Nuestro desde el corazón no es algo vano, es algo lindo. Así que si una persona quiere orar el Padre Nuestro, ni siquiera se lo prohíban. No se lo prohíban. Enseñen lo que significa. Enséñele. Mira, hay personas que ni siquiera oran el Padre Nuestro, pero siempre repiten lo mismo cuando oran. Siempre repiten lo mismo cuando oran. Siempre repiten lo mismo cuando oran. Y siempre lo mismo. Entonces, como si estuviera haciendo el Padre Nuestro. Por eso, mis hermanos, no caigan en ese engaño tampoco. No ores el Padre Nuestro porque eso está repetido. No. Si una persona lo quiere hacer desde su corazón y lo quiere hacer con toda la sinceridad y decirle, Padre Nuestro, que estás en los cielos, oh, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, no tienen que sentir problema con eso porque fue lo que Jesús enseñó y les dijo, oraréis de esta manera. Obviamente, en el transcurso de la enseñanza, de la preparación, del equipo de consolidación, pues se les enseña que el Padre Nuestro tiene 5 características o 5 puntos muy importantes, ¿sí? Los cuales nos enseñan a orar, pero no es que la oración sea algo malo, es algo que Dios mismo dio, es algo que el mismo Jesucristo enseñó. Así que no la debemos diabolizar, ni la debemos como endemoniar o cosas así, ni tampoco la debemos hacer ver como algo malo, porque el mismo Señor les dijo, oraréis de esta manera. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que si hay algún conflicto con esta oración, pues que la empecemos ya a quitar ese conflicto, porque fue Jesús quien nos dio. Y es nuestro deber enseñarles lo que significa el Padre Nuestro a esas personas nuevas. Amén. Entonces, se le entrega la oración. Ok, entonces se inician 3 semanas de clase. Atención allí. Se inician 3 semanas de clase. Y estas semanas de clase se deben dar después, el día domingo. El día domingo se da después de cada culto. Por ejemplo, se les convoca. Aquí tenemos 2 servicios, ¿sí? Entonces, a las personas nuevas se les convoca después del segundo servicio. Después del segundo servicio se les da una clase. Esa clase debe durar a lo máximo de 30 a 45 minutos. No es más. No los podemos saturar porque apenas están conociendo el Señor Jesucristo y acuérdense que estamos alimentando bebés. Ellos necesitan leche espiritual. Eso va a dar crecimiento poco a poco, eso los va a nutrir, eso los va a fortalecer. Pero son 3 clases en 3 semanas, son 3 semanas de clase, ¿sí? Y cada clase es después del culto de cada domingo. Entre semana a veces están cansados, tienen mucho trabajo, entonces hay que enseñarles que el día domingo es un día de descanso en la iglesia. Ese es el estado que tenemos que tener dentro de nuestra iglesia. El día domingo es el día de descanso en la iglesia. Así que a la semana número 4, presten atención, se hace una reunión con el pastor principal de la iglesia, ¿sí? O una comida, o un snack, ¿sí? O cualquier cosa. El equipo de tres que está entrenando a esta persona, que están allí al tanto de esas personas, ese cuarto día tiene que ser un día muy especial, muy especial. Ahora les voy a decir cómo se hace. 3 semanas. Una clase después de cada servicio, el servicio dominical. 3 semanas. Desde la primera semana se le dice a esa persona nueva, a la 4ª semana tienes una reunión muy especial con nuestro pastor principal. Eso va a crear en esa persona como una expectativa. Ay, wow, qué chévere. Y se le debe decir, el pastor va a orar por ti, el pastor te va a bendecir, vas a poder preguntarle todo lo que quieras.
Entonces se crea como una meta. Uy, wow, qué maravilloso. Nos va a bendecir y me va a dedicar un tiempo especialmente a mí. Wow, qué extraordinario. ¿Saben cuántas personas quieren compartir con el pastor? Uy, muchísimas, muchísimas. Lastimosamente venimos de un mundo de humanismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a Pedro y a los discípulos siempre querían como adorarlos? Siempre querían como adorarlos. Bueno, venimos de un mundo así. Venimos de un mundo así. Entonces, las personas siempre buscan como a ese líder principal, a esa persona que fundó la iglesia o a esa persona que lidera la iglesia, esos pastores principales. Pero los EBS y el equipo de 3 debe hacer ver esto como algo muy especial. Y aquí es donde yo quiero enseñarles algo, amados pastores y pastoras. Es un consejo que me dio mi pastor principal de la iglesia de Yewon. Y es esto. Cuando él vino a Colombia, él me dijo estas palabras: Andrés, tú tienes el mensaje, ¿sí? Y eres un discípulo. Pero hay algo que he visto que no está bien. Y me dijo así: ¿por qué tú saludas a todo el mundo? Tú siempre estás saludando a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Me dijo eso y yo me quedé como pensando. Y me dijo: ¿no te das cuenta que las personas te ven es como un amigo, no como un hombre de Dios? ¿No te das cuenta que las personas te ven es como alguien con... Mejor dicho, en pocas palabras me dijo, no te ven como un hombre de Dios. Te ven, en pocas palabras me dijo, te ven como un pana, como un brother, como un parcero. Mi paz, mi paz, mi paz. Entonces mi paz llega tarde al servicio. Entonces se genera una confianza incorrecta. Presten atención, se genera una confianza incorrecta. Entonces él me decía, tú como pastor tienes que dar un espacio. Me decía, no estoy diciendo que no saludes, no estoy diciendo que no seas gentil, pero tienes que dar un espacio, un espacio. ¿Cómo te deben ver las personas? Te deben ver como un hombre de Dios, más que como un amigo, como un hombre de Dios. Te tienen que ver como la persona que vas a guiarlos hacia el reino de los cielos a través de las Sagradas Escrituras. Te tienen que ver con esa confianza de que el mensaje que les vas a transmitir realmente es de un hombre de Dios. Pero si llegas a la iglesia y empiezas a saludar a todo el mundo y abrazar a todo el mundo y abrazar a todo el mundo, entonces las personas van a tener una confianza incorrecta. Ahora, ¿quién lo dice? Lo dice una persona de una experiencia de muchos años y me estaba transmitiendo eso. Me estaba transmitiendo eso. Desde ese momento empecé a organizarme en esa área como ministro también. Y realmente que sí funciona. Y realmente que las personas han vuelto a recuperar como el respeto, como el respeto, como el respeto. Lo saludan a uno con más respeto, con más respeto. Se quieren sentar con uno con más respeto. ¿Sí? Hasta los líderes no saben si abrazarme o darme la mano y hasta me tratan con más respeto. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque de la manera que los líderes se muevan dentro de la iglesia, así mismo los demás también lo van a hacer. Pero si los líderes te tratan a ti como uno más, te tratan a ti como, mi pana, perdón la expresión, no acostumbro, yo no digo estas palabras, ni mi pana ni las cosas, pero, mi paz, mi paz, mi paz, mi paz. Oh, pastor, ¿cuál mi paz? ¿Ni qué mi paz? ¿Cuál mi paz? ¿Se imagina alguien diciendo, en vez de decir mi Dios, mi di, ¿no? ¿Qué mi di? Mi Dios, mi Dios. O alguien al Espíritu Santo, mi holy, ¿no? ¿Qué mi holy? El Espíritu Santo, mi Holy Spirit. Completo siempre. Tenemos que crear una cultura de respeto. ¿Por qué? Porque se ha perdido la cultura, y el respeto dentro de las iglesias, se ha perdido la cultura del respeto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se ha perdido la cultura en todas partes. El diablo está tomando posesión y nosotros tenemos que empezar a influenciar la cultura del reino dentro de nuestras iglesias. Y no se trata de legalismo, todo lo contrario. No se trata de legalismo, se trata de crear un sistema de respeto en las personas, tal y como el Señor Jesucristo lo enseñó. Ustedes, si se dan cuenta, el Señor Jesucristo siempre se aislaba de las personas. Había momentos especiales donde Él se sentaba y los niños venían y se sentaban allí y los bendecía. Pero no eran todo el tiempo, eran momentos. Y así tenemos que tener esa misma cultura, esa misma cultura. El Señor Jesucristo terminaba un mensaje en algún lugar
y ¡pum! Y arrancaba. La gente quería escuchar más. Julianita, por ejemplo, que está en Corea, ella es una joven adulta allá en Corea, y ella me decía, no, mi pastor, ay, usted tiene me decía, usted tiene unos privilegios, el pastor principal se ha sentado con usted tantas veces. Y decía, y usted viera a nosotros, yo nunca me he sentado con él así, de esa manera que usted se ha sentado. ¡Qué privilegio!, decía. Y ni siquiera tienen problemas con eso. No tienen problemas, porque son discípulos. Están allí es por el evangelio, no están allí por sentarse con el pastor, pero están es por el evangelio. Entonces, si creamos bien el sistema y nutrimos bien a los nuevos creyentes, van a crecer con un estándar de reino y no van a crecer con un estándar terrenal. Así que, pastores, ustedes también desen ese espacio como personas. Desen ese espacio de respeto. Empiecen a pulir el liderazgo. Entonces, para que ese sistema se establezca, presten mucha atención a esto, para que este sistema se establezca, el equipo tiene que ser un equipo de madurez. Un equipo de madurez. Lo que estoy hablando, deben aplicarlo. El equipo debe aplicar. Por ejemplo, ayer, donde yo llego, por ejemplo, en la iglesia de Bogotá, ya se creó el sistema. Yo llego, un ejemplo, esto lo hablo a modo personal, no significa que usted tenga que hacerlo en su iglesia, pero es el estilo de Yewon, y es el estilo de un respeto que teníamos en el colegio, que teníamos en la escuela años atrás. Yo les digo, voy a estar a las 7, tiene que estar el tablero preparado, nosotros tenemos servicio a las 8, deben estar todos sentaditos y listos porque hacemos el camino de salvación, de estudio. Siempre en cada servicio estamos ahora haciendo el camino de salvación y ellos lo van grabando, y aparte les doy un consejo de una palabra al equipo de liderazgo. ¿Sí? A esa hora ellos ya tienen que tener todo listo, 7 de la mañana. Tenemos 2 servicios en Bogotá, 7 de la mañana ya tienen que tener todo listo. A las 7 de la mañana tienen que estar todos sentados. Yo me bajo del carro y voy entrando y todos se ponen de pie. Como cuando usted entra a una corte suprema, que todos se ponen de pie cuando entra el juez. Todos se ponen de pie cuando entra el presidente. Todos nos poníamos de pie cuando entraba el profesor, e inclusive allí al salón de clase. Yo me acuerdo que nos poníamos de pie y era un honor recibir al profesor. ¿Por qué? Porque era la persona que nos estaba enseñando, la persona que nos iba a llevar hacia adelante. Pero hoy ahora a un profesor entra un profesor y le tiran papeles y le hacen hasta bullying. No, tenemos que recuperar nuestros principios. Y eso es algo lindo, ha ido creando una confianza. Vuelvo y le digo, no necesita usted hacerlo en su iglesia, pero es algo que realmente está trayendo un cambio muy bonito. Hasta se han sentado personas que han llegado temprano a la iglesia nuevas y ven eso y se quedan como aterrados y dicen, wow, pero ¿quién fue quien llegó? ¿Quién fue el que llegó? Pues llegó un hombre de Dios. Llegó una persona que envió Dios a la tierra. Una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, cuando fui por primera vez, queríais sacaros hasta los ojos por verme, por estar conmigo. Y decía, me hubieran entregado hasta sus ojos solamente por compartir conmigo. Pero ya después, en esa misma zona, cambió el sistema. Y ya veían al apóstol Pablo, era como si vieran a otra persona. Se perdió la honra en ese lugar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que la honra y el respeto se pierda. ¿Y cómo hacemos esto? Que las personas se vistan de la imagen de Cristo. Si las personas están vestidas de la imagen de Cristo y las personas tienen muy claro el mensaje, si las personas tienen muy organizado el mensaje, así como lo recibió Teófilo, entonces las personas van a poder acceder a toda esta cultura del reino. Así es. Entonces, la semana 4, presten atención, se hace esa reunión con el pastor. O sea, con el pastor, por ejemplo, el pastor Carlos, el pastor Noé, el pastor Antonio, con el pastor principal de esa iglesia, el pastor que está a cargo de esa iglesia. Se hace una comida. ¿Quién tiene que organizar esta comida? Esta comida la tiene que organizar el equipo. El equipo de 3, juntamente con el equipo de consolidación. Todos no van a ir a comer, obviamente, porque si no van a hacer muchos gastos. Ahora, ¿quién pone el dinero para esta comida? Es algo opcional. Puede ser el grupo de 3, si tienes el corazón de dar, organizan esa comida con el nuevo
y al pastor le dicen, pastor, la comida va a ser en tal parte para que llegues allí. Allí vamos a estar con 3 o 4 nuevos que hemos venido consolidando para que por favor los bendigas, les des la bienvenida, hables con ellos, respondas cualquier pregunta. Y bueno, ya el pastor sabrá qué hacer en ese momento, pero esas personas para el pastor son lo más importante de su vida porque Dios se las está entregando. Si de pronto el equipo de 3 no tiene ese movimiento de dinero, esa economía, pues nosotros los pastores les colaboramos también para organizar ese encuentro. No importa cuánto tengamos que invertir para estas almas nuevas, pero estas almas hay que consolidarlas y hay que guiarlas a que se vistan de la imagen de Cristo. Amén. Entonces, en esta reunión, ellos pueden hablar con el pastor y se les da un detalle de bienvenida, un detalle de bienvenida. Anoten allí, un detalle de bienvenida. ¿Qué se le puede dar como detalles de bienvenida? Por favor, no busque cosas que le salgan más baratas. Siempre busque cosas, no busque ni lo barato ni lo caro, sino busque cosas que sirvan, que sirvan. Por ejemplo, un llaverito. Mande a hacer unos 500 llaveros que digan solo Cristo y que tengan allí el logo de su iglesia. Entonces se le puede dar un llaverito que siempre lo va a ver en sus llaves, ¿sí? Bueno, usted mirará qué detalle se le va a dar de bienvenida a esa persona. El pastor debe orar por ellos, debe, si son hombres de negocio, bendecir sus negocios, si son universitarios, bendecir sus carreras universitarias. Mejor dicho, hacer todo lo que un pastor debería hacer cuando se reúne con los nuevos. Estudio de 4 semanas, pongan allí, estudio de 4 semanas. Estudio de 4 semanas. Este tiempo es para criar y nutrir. Ellos aún no conocen mucho de la Biblia, así que se les orienta acerca de Biblia, iglesia, ofrendas y evangelismo. Esos son los puntos: Biblia, iglesia, ofrenda y evangelismo. Entonces, la primera semana se les enseña lo que es la aceptación. La aceptación. Yo les voy a mandar a ustedes los temas, se los voy a transmitir en PDF. La aceptación. La segunda semana se les enseña acerca de las 5 seguridades y la oración. Acuérdense de imprimirles la guía de oración, ¿no? 5 seguridades y la oración se les enseña. En la tercera semana se les enseña cómo vivir una vida de fe. ¿Cómo vivir una vida de fe? Se les enseña lo importante que es el culto, lo importante que es el culto. Se les enseña por qué hacer misiones, Y se les enseña también por qué recibir entrenamientos. Y también por qué ofrendar. Ahora, esto es como un modelo que yo le estoy dando, pero usted puede, ¿sí?, variar. En esas 3 semanas usted adecúa como pastor cómo le queda más suave a una ovejita recibir, ¿cierto? O si usted ve que es más conveniente empezar con esta clase primero, con esta clase segundo, usted ya conoce su zona, usted conoce las ovejas que Dios le está enviando, el carácter de las ovejas y todo eso. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ese es el proceso. Ustedes tienen que buscar la manera de que estas personitas deseen alimentarse. Así que la persona que va a transmitir el mensaje tiene que ser una persona con la cual el nuevo quiera volver a encontrarse.
No tiene que ser una persona ni aburrida, ni una persona seca, ni una persona así como parca o parco. No, tiene que ser una persona que la persona nueva diga, wow, ya quiero que llegue el domingo porque quiero tomar mi segunda clase. Realmente estar en esa clase es lo más lindo y lo más extraordinario. Estoy aprendiendo mucho. Pero si la persona va a la clase y como que está durmiendo, o la persona va a la clase y dice, esto está como aburrido, yo no sé si venga a la próxima clase, pues ahí va a haber un problema, ¿sí? Y el problema no va a ser el nuevo creyente, el problema va a ser la persona que no está transmitiendo bien la fragancia de Jesús, el aroma de Jesús, la vida de Jesús. Recuerde que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros un movimiento de vida. Así como cuando yo voy muchas veces a dar un entrenamiento, que estoy con pastores 5 horas allí sentados, todos están ahí y se están alimentando y quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. ¿Por qué? Desean más, desean que siga el día siguiente y que siga el día siguiente. Y cuando uno se va a ir del entrenamiento, dicen, ay, esto fue como muy corto. Quisiéramos tener otro entrenamiento que nos siga enseñando. Así mismo tiene que ser el nuevo nacido. Recibir esa palabra y querer más leche espiritual. Amén. Permítame un momento. Un momentico, por favor. Vamos a ir a Hebreos, todos juntos. Hebreos. Capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. 12 en adelante. Bueno, leámoslo desde el versículo 11. Ahí hay un principio muy importante. Desde el versículo 11 en adelante hasta el versículo 14. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dese cuenta que hay leche y hay alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces, ¿para quién es la leche espiritual? Para el inexperto. La leche espiritual es para el inexperto. Dice, para el inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, aquí quiero hacer énfasis a algo. No pueden tratar a las personas que son recién nacidos como si fueran ya personas grandes espirituales. Tienen que tratarlos como niños. Tienen que cuidarlos, nutrirlos, alimentarlos, no dejarlos solitos. Es como que tú tomes un bebé recién nacido y lo lleves al parque de tu pueblo. Lo lleves al parque, lo puedes envolver bien, lo envuelves bien en sabanitas y lo pones allí en la mitad del parque. Ese bebé que está alimentado, está recién nacido, está recién alimentado, lo pones allí en el parque y de pronto va a empezar a mover sus piecitos y va a decir agú, 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 y va a empezar ahí a jugar, agú, y va a sentir hambre después y va a empezar a chuparse el dedito y hasta se chupa los deditos de los pies, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que ese bebé va a necesitar comida, va a necesitar leche. Y si ese bebé allí en el parque, a la deriva, si nadie lo está cuidando, nadie está velando por él, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una persona que no se le alimenta? ¿Qué va a pasar con una persona que no se le dio el cuidado correcto, como el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo cuidó el Señor Jesucristo a sus discípulos? Los cuidó 3 años. 3 años estuvo con ellos. Así que no importa cuánto tiempo tú te tengas que dedicar a estas personas, dedica el tiempo suficiente hasta que estas personas ya hayan pasado de ese alimento de leche al alimento sólido. Versículo 3. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso es lo que estamos compartiendo aquí. Alimento sólido porque ustedes ya han alcanzado esa madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Así que, mis amados hermanos, pastores y pastoras, estamos hablando con personas que realmente ya pueden recibir ese alimento sólido. Amén. Nuevos que no continúan, pongan allí, nuevos que no continúan. Nuevos que no continúan. Vamos a decir que vi una persona nueva y que no volvió a la iglesia la siguiente semana y en la siguiente semana. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a buscarle. Hay que ir a buscarle. El hecho de que haya llegado a la iglesia quiere decir que Dios mismo lo envió. El diablo no lo llevó, fue Dios mismo quien lo envió a la iglesia. Amén. Entonces tienen que ir a buscarlo. ¿Sí? Por lo menos unas 2 o 3 veces para saber cómo se encuentra. Si tienen que ir a visitarlo a la casa hasta ganárselo para Cristo, entonces lo hacen sin presionarlo, siempre con mucha sabiduría. Recuerden que no es bajo presión, sino es ayudarlos a que ellos entren en ese movimiento de fe. Ahora, por ejemplo, a los nuevos que no han vuelto, se les da un incentivo. Se les invita a comer. Se les invita a comer. Se les invita al cine. También se les puede invitar al cine. Usted mira a ver, acá se le puede invitar, cosa de que usted tenga espacios, ¿sí? Y si no quiere él hablar de Dios, no hable de Dios, solo comparta con él. Comparta con él, que esa persona sepa que es importante para usted, ¿sí? Cada vez que Dios ponga el momento, pues hable de Dios, hable. Dios siempre va a poner esos momentos, amén. Envíele siempre mensajes a su celular. Envíele un mensaje, una alabanza, una adoración, o envíele una prédica, o déjele saber lo importante que Él es para su vida. Muy bien. Muy bien. Hemos concluido la clase del día de hoy y voy a terminar con esta conclusión. Hechos capítulo 1, versículo 1. Anoten allí, Hechos capítulo 1, versículo 1. Tener el contenido correcto. Tener el contenido correcto. Hechos capítulo 1, versículo 3. Tener el trono celestial dentro de mí. Tener el trono celestial dentro de mí. Eso es el reino de Dios. El trono celestial. Todo lo de Dios está en mí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Debo estar lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Debo amar la oración, que es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta enseñanza. Por favor, en sus iglesias, reúnanse con el liderazgo y empiezan a transmitir hasta que se grabe el sistema. Una vez que el sistema se grabe, ya él va a caminar solo. No es difícil. A veces cuando se ve escrito, se ve como mucha cosa, pero cuando se lleva a la práctica, realmente es muy sencillo. Amén. Vamos a hacer un foro